Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás cansada? ¿No? ¿Estás preparada? Hola, ¿es usted con quien hablé ayer por teléfono? Sí, sí, soy yo, señora Beth. Hola, Mariló. Mariló. Levantad los pies, dirigid los dedos de los pies hacia el suelo y después subidlos hacia arriba. Tienes unos pies muy bonitos. Me encanta trabajar con ellos porque son tan positivos. Es como si no conocieran cualquier forma de crítica o negativismo. Ni siquiera saben que eso existe. Cuando estás con ellos están felices, siempre felices y llenos de alegría. Son entrañables y para mí, que soy bailarina, es muy especial verlos bailar porque a través de ellos percibo la danza de una manera completamente nueva. Cuando los miro es realmente muy bonito y especial verlos bailar. Nos llenamos mutuamente de energía y yo me divierto tanto con ellos. Hoy me han hecho tanto reír. Cuando empecé a pensar en crear mi propio programa para niños con discapacidad, investigué mucho, especialmente sobre el síndrome de Down. Y esto me llevó a Jérôme Lejeune. Cuanto más estudiaba su vida, su legado, todo lo que él era como persona y como médico, más me quedaba impresionada y necesitaba saber quién era. Jérôme Lejeune. Este nombre queda asociado para siempre al descubrimiento del síndrome de Down, que afecta a estos jóvenes que bailan con Keenan Campa. Niños mongólicos hay al menos 50.000 en Francia. Aparecen en general en familias en las cuales la madre ha concebido después de los 35 años sin que sepamos exactamente por qué. Lo que antes se denominaba mongolismo constituye hoy la anomalía genética más extendida del mundo. Marie-Odile Rétoré, colaboradora de Jérôme Lejeune durante 40 años, es hoy en día una de las grandes especialistas de esta anomalía, de la cual encontramos la primera descripción científica en 1846. Esquirol y Seguin habían constatado que un cierto número de pacientes se parecían entre ellos, como si hubieran nacido de los mismos padres, y añaden que algunos sabían leer y escribir. Algunos años más tarde, Landon Down tuvo la mala idea de dar a esta patología el nombre de mongolismo. Se acusaba a la madre porque se pensaba que ésta había tenido sífilis o que hubo comportamientos, digamos, inmorales. Entonces, estos niños eran escondidos, de los que se tenía vergüenza. Además, son niños que llevan el hándicap grabado en sus caras. Pero sobre todo, no se les educaba, se les dejaba en una esquina. Eran lo que se llamó durante mucho tiempo el tonto del pueblo. Alimentada de miedos y de secretos, la intensa estigmatización social de las personas con síndrome de Down prevalecía aún a mediados del siglo XX. No supimos nada hasta después de sus 18 meses o más. Yo tenía dudas. Ponía a mi hijo delante del espejo y me decía que había algo en él que se parecía al síndrome de Down, antiguamente denominado mongolismo. Un médico nos dijo que fuéramos a ver a un psicólogo, pero fue lamentable. Le pregunté si él pensaba que era mongólico y me contestó, sí señora, y me dejó marchar así. No me enteré de su anomalía enseguida, sino 4 meses más tarde. El pediatra te dijo, no se lo diga a su mujer, ya se dará cuenta ella sola. Es posible que yo hiciera esfuerzos para olvidar lo que me dijo.
Benoît tenía entonces algunas semanas cuando, dándole el pecho o hablándole, me daba cuenta que no era tan espabilado como su segunda hermana. Desgraciadamente pensé en una frase de mi madre: todo es malo en un mongólico. Y eso, no sé por qué, se me quedó grabado. En el hospital nos habían explicado que lo podíamos abandonar porque tenía síndrome de Down. Entonces, bueno, pues no aceptamos inmediatamente que viviera como cualquier otro niño. Jérôme Lejeune nació en 1926 en Montrouge, en el seno de una familia burguesa forjada en la fe cristiana y en la cultura tradicional. Apasionado del teatro, de la música y de la astronomía, fue también un joven lleno de empatía por los demás. Fue probablemente leyendo El médico rural de Balzac, donde el buen doctor Benassis se desvive sirviendo al prójimo, como Lejeune encuentra su vocación. El padre Jacques Suaudot, doctor en medicina, antiguo investigador y hoy perito científico para el Vaticano, se interesó en la carrera científica de Jérôme Lejeune. Ya se veía médico de pueblo. Era lo que le gustaba, porque en el fondo era médico de vocación con todo lo que ello implica. El interés por la gente y todo el aspecto humano de la medicina. Entonces emprendió ese camino, pero todavía tenía que hacer unas prácticas en hospital y le tocó hacerlas al servicio del profesor Turpin, quien le confió por casualidad, porque el puesto estaba vacante, que se ocupara de niños con síndrome de Down. Esta era una especialidad por la que el profesor Lejeune, doctor Lejeune en aquella época, no tenía ninguna afinidad particular en ese momento. Si Jérôme Lejeune renuncia a su vocación de médico de pueblo, es porque tiene prisa en establecerse. Desde hace 2 años, una señorita que conoce la biblioteca Sainte-Geneviève ocupa su corazón. Danesa, protestante y de clase social humilde, no tiene nada de nuera ideal para los padres de Jérôme. Enfrentándose respetuosamente a la oposición familiar, Jérôme decide casarse con ella en la primavera de 1952. Nos casamos en Dinamarca, en Petit Comité. Nos casamos en la iglesia católica de Odinsky, a 25 kilómetros de mi pequeña ciudad natal. Después, volvimos a Francia y nos instalamos aquí, en esta casa antigua que pertenecía a la familia. A esta mujer, que le apoyó en todas sus luchas, Lejeune le escribía cada día que pasaba lejos de ella durante toda su vida. En esta carta, escrita unos días antes de su boda, él le pide su aprobación para ir a trabajar con el profesor Turpin. Turpin me propone un trabajo de 1 o 2 años con niños mongólicos. Ya sabes, los pequeños retrasados. Estoy convencido de que hay algo que encontrar y que es posible mejorar la vida de miles de seres humanos. Hay aproximadamente 10.000 solamente en Francia, si conseguimos encontrar por qué son así. Es un objetivo apasionante que nos exigirá grandes sacrificios, querida mía. Si estás de acuerdo con acoger una vida bastante precaria, aunque justa y sana, basada en esta esperanza, estoy seguro de que lo conseguiremos. El profesor Turpin había acertado. El profesor Turpin era muy brillante. Había meditado desde hacía mucho tiempo estas cuestiones genéticas. Había sospechado que detrás de todas estas enfermedades hereditarias había una parte que tenía que ver con los cromosomas, pero todavía no podía demostrarlo. Y por tanto, esperaba a las personas, o la persona, o el joven, que continuaría su vía con más años por delante, quien conseguiría investigar más. Entonces tuvo la buena idea de confiar estos pequeños a Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune se apasiona rápidamente por estos niños a quienes recibe en su consulta del Hospital Trousseau. Comienza a trabajar sobre los dermatoclifos, los pliegues especiales de la palma de sus manos, lo que le permite identificar el síndrome desde el nacimiento del bebé.
quiere comprender la causa de su discapacidad, de la cual sospecha él también que tiene un origen genético. Hasta 1956 se creía que la especie humana tenía 48 cromosomas, pero una nueva técnica que permitía observar mejor las células redujo este número a 46. Marthe Gauthier, una joven cardiopediatra que estaba haciendo unas prácticas en Estados Unidos, aprendió esta técnica que permitía cultivar las células para descifrarlas mejor. De vuelta a Francia, trae sus conocimientos al Hospital Trousseau, donde encuentra un puesto de trabajo. Así el señor Leyen, que estaba en el servicio de Terpa, pudo observar cómo procedía Marthe Gauthier y, como siempre, el señor Leyen le dijo: probablemente no es así como se debería proceder. Había una posibilidad de disociar los cromosomas para observarlos. Esto es interesante. ¿Y por qué no lo intentamos con nuestros pequeños? Y así surgió la idea. Jérôme Lejeune tenía un ojo excepcional, es decir, que con el microscopio era capaz de reconocer donde otros dudaban las partes de los cromosomas. Para él era tan fácil contar cromosomas con el microscopio como contar espaguetis en un plato. En aquella época, lo que él tenía era un microscopio muy antiguo, con el cual no se veía nada. Entonces, para poder estudiar los cromosomas disociados, tenía que tomar fotos. Inventó para eso un fotomicroscopio que no existía en la época. Y así el señor Leyen, quien ha permitido sacar las primeras fotos de cromosomas, cuyos cultivos eran hechos por Marthe Gauthier en el servicio del señor Terpa. Estamos en 1958. Mientras la investigación en genética humana está en plena ebullición en Europa, los Estados Unidos se han quedado atrás. Kurt Hirschhorn, un joven genetista americano, fue enviado a Europa para visitar los principales laboratorios y hacer un resumen de las distintas investigaciones. Visitó a Jérôme Lejeune en el mes de mayo y no volvió decepcionado. Fui a visitarle porque él era uno de los primeros en estudiar los cromosomas humanos e intentar comprender cómo las anomalías cromosómicas podían ser la causa de enfermedades. Por eso era alguien importante a quien visitar entre los genetistas de Europa. Cuando fuimos a verlo, era la primera vez que lo veía. Estaba muy emocionado cuando entramos. Y para mostrarnos la razón, nos llevó a su pequeño laboratorio ante su microscopio monocular. Me dijo que observara a través de él y que le dijera cuántos cromosomas 21 veía en la preparación colocada en el microscopio. Entonces miré y conté y le dije: hay 3. Tendría que haber solo 2 y hay 3. Y él dijo: exactamente. Y esta es la primera lámina preparada con células de un niño con síndrome de Down. Este fue el descubrimiento de la trisomía par cromosómico 21. Entonces, como buen científico, tomó la información y fue a un congreso en Montreal. Estaba tan orgulloso de su foto que se la enseñó a todo el mundo. Entonces me escribió: he enseñado mi foto a fulanito y a menganito, que la han mirado sin más. Podrían haberle robado 20 veces su descubrimiento, pero estaba muy lejos del entendimiento de la época que las personas con trisomía 21 tenían algo de más y no algo de menos. Su presentación en Montreal no suscitó gran interés, un solo enfermo. Pero a su vuelta aplicó esta técnica a otros. Y así vino la confirmación. Era más que un solo caso, eran 5, 6... Pasaba de la hipótesis a descubrimiento científico. Se lo mostró a un equipo inglés que parecía extremadamente interesado. Y cuando volvió dijo: presiento que ellos van a investigar lo mismo si no nos damos prisa en publicar. Al cabo de 8 meses de dudas frente a este increíble descubrimiento, Jérôme Lejeune decide publicar el descubrimiento tras convencer al profesor Turpin. Este aparece el 26 de enero de 1959 en los informes de la Academia de las Ciencias, firmado primero por Lejeune y seguido de Gauthier y Turpin. Pero tan solo 8 días después, la trisomía 21 no constaba bajo el nombre de un francés, sino de un inglés. Como decía siempre, no se roba una idea, sino el descubrimiento una vez que éste está hecho. Porque después los ingleses han intentado decir que fueron ellos,
Y 50 años después, Marthe Gautier pretende que fue ella. Actualmente hay un conflicto entre... Bajo el nombre de Marthe Gautier, ¿quién diría, quién habría dicho que Jérôme Lejeune le robó el descubrimiento? Pero esto no tiene sentido. No tiene sentido en la medida en que el señor Lejeune y Marthe Gautier trabajaron juntos con una estupenda amistad durante mucho, mucho tiempo. La única cosa que me parece evidente y clara es que la persona que sabía analizar los cromosomas y que era citogenetista era Lejeune y no Marthe Gautier. De hecho, hay que saber que en el mundo de las ciencias es el jefe del laboratorio quien firma el último, haya entendido o no lo que se ha hecho en ese trabajo, y que la persona que firma en segundo lugar es la persona que ha servido de técnico en el trabajo. Pero ese trabajo ha sido realmente iniciado por Jérôme Lejeune. Es él quien lo ha querido. Y estaba muy emocionado porque Lejeune había comprendido que este descubrimiento abriría perspectivas completamente nuevas en el campo de la genética. Actualmente, cuando un niño está afectado por una anomalía cromosómica, no podemos hacer nada. Teóricamente, debería ser posible comprender el mecanismo de acción de los genes supernumerarios y el día en que lo hayamos comprendido, limitar parcialmente su acción para llevar al individuo a un equilibrio normal. Con este descubrimiento se abre un nuevo capítulo que va a cambiar profundamente la ciencia moderna. Jérôme Lejeune rechaza las ofertas de las universidades extranjeras que enseguida le cortejan. Fue nombrado por un procedimiento excepcional profesor de la Facultad de Medicina, que creó para él la primera cátedra de genética fundamental, con el fin de que pudiese enseñar esta nueva especialidad científica de la que él llega a ser el símbolo. ¿Cómo nombramos hoy al mongólico, al niño mongólico? Hoy les llamamos los trisómicos 21, simplemente porque trisómico quiere decir 3 veces un pequeño cuerpo. Ese pequeño cuerpo es el cromosoma 21. Y deliberadamente, para mostrar bien que se trata de una enfermedad identificada, y no algo extremadamente vago como una especie de defecto recurrente de la invasión de los tártaros. A Marie-Laure le gusta la vida, así que participa en una comedia musical, toca el piano, hace teatro, le gusta mucho la danza. Marie-Laure es la dulzura misma. Nos da abrazos, nos llama papá querido, mamá querida. Siempre aporta amor a la familia, felicidad e incluso, por su lado un poco torpe, nos hace gracia. Así que, obviamente, une a toda la familia alrededor de ella. Venga, vamos a mi oficina. Oh, qué bonito es eso. Siéntense. Marie-Laure, ¿cómo se llama el actual presidente de la República? Hollande. Muy bien. ¿Has votado alguna vez? Sí. He votado el primer voto y el segundo voto. Muy bien. ¿Tiene alguna responsabilidad en vuestra casa? ¿Qué haces en casa? No, no es lo que hace. ¿Tiene ella alguna responsabilidad? Bueno, yo le pido que me ayude y ella se da a sí misma responsabilidades. Entonces no, tiene que ser oficial. Así es como nos hacemos adultos. Así que ella tiene que tener una responsabilidad y que nadie la reemplace cuando no asuma su responsabilidad. Eso es hacerse responsable de su existencia. Tiene que tener su responsabilidad. Ah, ya lo he comprendido. ¿Estás oyendo? Sí. ¿Piensas en vivir fuera de casa de tus padres? Sí. ¿Dónde te gustaría vivir? Me gustaría vivir en Saint-Tropez. ¿Te gustaría tener tu propio apartamento? ¿Un estudio? ¿Te gustaría vivir sola o bien...? Me gustaría vivir con los guardias civiles.
Con el descubrimiento del origen genético de la trisomía 21, Jérôme Lejeune quiere transformar profundamente la mirada sobre estos niños trisómicos que él conocía y comprendía mejor que nadie, y que llegan por centenas con sus padres a su consulta. Supimos que existía un hospital de niños enfermos y que había un profesor especialista en estos niños. ¿Qué le puedo decir? Yo lloraba. Nuestra felicidad, por fin, de que nuestro hijo fuera reconocido. Tengo que parar. Desde el principio, cuando vi a este hombre, confié totalmente en él. Me quedé sorprendida, primero por su cara, su benevolencia respecto a los niños. Como todos los padres, empezamos a debatir sobre nuestros problemas, nuestros sentimientos, nuestros dolores, nuestras desgracias. Enseguida ponía el nivel muy alto. Veníamos aquí por nuestro hijo. Me quedé impresionada de su forma de tratar a Benoît. Se lo subía a sus rodillas y empezaba a desatar sus cordones. Yo le dije, ya lo hago yo. No. Y me di cuenta que desatando sus zapatos interesaba a Benoît y entraba en contacto con él. Había un entendimiento entre los dos personajes que era extraordinario. Tú desaparecías completamente. Ellos sienten cuando se les quiere y cuando no se les quiere. Son muy sensibles. Había comunicación entre ellos. Él estaba seguro de que estaba en lo cierto, convencido de que un día lo encontraría, porque decía, estos niños no están enfermos, son niños que tienen un problema enviado por la naturaleza, pero en sí no son niños enfermos, es un estado. Tenemos muchísimos testimonios de madres que lo dicen. En ese momento me di cuenta de que era mi hijo. Él estaba enfermo, pero me habían hablado de la enfermedad y yo solo veía la enfermedad, pero no veía que también era mi hijo, que se llamaba Pierre, Paul, Isabel, y supe que podía amarlo tal y como era. La consulta de sus pequeños pacientes, que recibe todas las mañanas en el Hospital Necker, inspira y anima a Jérôme Lejeune en la investigación a la que se consagra todas las tardes. En el intento de comprender el mecanismo de los cromosomas, Jérôme Lejeune y su equipo van a descubrir otras anomalías como la enfermedad del maullido de gato, siempre con la obsesión de curarlas un día. Él veía antes de que nadie lo viera o lo dijera los progresos que podrían aplicarse al ámbito terapéutico, al ámbito de la curación. Tuvo revelaciones y consiguió decir, por el método de observación clínica, en una época en que todo esto era muy difícil de determinar, tal gen está sobre el cromosoma 21. Por supuesto, nadie creía que tenía razón, pero por fin, algunos años más tarde, la gente se dio cuenta de que tenía razón. En los años 60, Jérôme Lejeune es reclamado en todo el mundo para lanzar la enseñanza de la genética. Nombrado experto de la ONU a los 35 años, se convierte en uno de los genetistas más conocidos de la escena mundial, obteniendo numerosos premios, como el premio Kennedy, que recibe de manos del presidente americano. En 1969, la Asociación Americana de Genética Humana, presidida por Kurt Hirschhorn, decide otorgarle su más alta distinción, el premio William Allen. Lejeune está entonces en la cima de su carrera. En octubre va a San Francisco para recibir el premio. En el prestigioso Sheraton Palace tiene lugar la ceremonia en la que pronuncia un discurso que había meditado durante varias semanas y que dará un vuelco a su vida. Vincent Ricardy, un joven diplomado en genética, asistió a la ceremonia y 45 años más tarde aún la recuerda. Me acuerdo muy bien porque hubo 2 terremotos. Uno que hizo temblar el suelo y estremecer el edificio del hotel. Pero el segundo vino del doctor Lejeune. Él creó un terremoto. Durante la gran conferencia general, debía haber aproximadamente 200 personas.
Teniendo en cuenta la reputación del Dr. Lejeune, todos los asientos del auditorio estaban ocupados. Durante los 3 meses previos al encuentro de la Sociedad Americana de Genética Humana, estuve debatiendo con Lejeune para convencerle, por favor, de que en su discurso hablara de su ciencia. Pero él no quería saber nada. Él dijo, no. Él quería hablar de algo que realmente le preocupaba muchísimo. Cuando el futuro ser humano es todavía un conglomerado de células aparentemente no diferenciadas todavía, ¿debemos considerarlo como un ser humano o no? ¿Debemos repudiar esta masa de células si no corresponde a nuestras especificaciones? ¿O debemos respetarla y protegerla de todas las maneras posibles? Esta pregunta, que aparece directamente ante la posibilidad de detectar un error cromosómico en un joven embrión, los genetistas deben ahora afrontarla. Cuando Jérôme Lejeune pronunció su discurso, el aborto estaba ya legalizado en la mayoría de los Estados Unidos para embriones en los que la genética había permitido identificar anomalías. Pero ¿a partir de qué conformidad cromosómica se puede decidir si un embrión tiene derecho a vivir o no?, preguntó. Si queremos seguir este camino, el Instituto Nacional de la Salud tendrá que ser completado con el Instituto Nacional de la Muerte, encargado de la selección y de la eliminación de los embriones no conformes, dijo, forzando la lógica hasta el paroxismo. Él habló de Instituto Nacional de la Muerte porque las investigaciones que se estaban haciendo habían llevado a numerosas mujeres a abortar cuando llevaban un feto anormal. En el público hubo 2 tipos de reacciones. Unos estaban atónitos. Oh, Dios mío, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos está contando? Y otros decíamos, esto es realmente increíble. Por fin hay alguien que llama a cada cosa por su nombre. Nos dice, no son solo análisis de cromosomas. Estos análisis van más lejos porque afectan a la vida de una persona. Otros aplaudieron educadamente al final, pero un gran número se levantaron e hicieron ¡bú! Estaban muy enfadados por este discurso. Por eso tuve que levantarme para calmarles. Este discurso tuvo el efecto de una bomba. Cada uno parece escucharlo de una manera totalmente diferente. Apasionante reflexión científica para algunos, discurso religioso intransigente para otros. Desde su punto de vista, el aborto era un pecado, porque era lo que decía su iglesia, la Iglesia Católica Romana. Y por tanto, estaba muy preocupado, porque su descubrimiento iba a ser responsable de un gran número de abortos. Él repitió esto varias veces en su discurso. El profesor Lejeune jamás se pronunció en el área teológica. Este no es su campo. No hay nada, ninguna cita de la Biblia, nada de religioso en este discurso. Hacer investigaciones en laboratorio para identificar ciertos resultados, los cuales al final conducen a la muerte de la persona a quien pertenecen las células. Esto me parece que es un razonamiento bastante científico. ¿Qué nos permite científicamente decir, tengo derecho a destruir el embrión humano en esta fase? Lejeune nos llama a esta reflexión. Más tarde, en el avión que le lleva a París, Jérôme Lejeune revisa en su diario su discurso de defensa del embrión humano. Recorriendo estas líneas, se le llenan los ojos de lágrimas.
Proteger a los desheredados, qué idea tan reaccionaria, retrógrada, integrista, inhumana. Lo he visto perfectamente en San Francisco, donde después de mi intervención sobre la naturaleza de los hombres, durante el William Allen Memorial Award, la muchedumbre se abría silenciosa delante de mí, dejándome libre el paso sin una palabra o un apretón de manos. Sé perfectamente, y lo sabía desde hace mucho tiempo, que el mundo científico no me perdonaría este despropósito. Ser bastante anticonformista para creer todavía a la moral cristiana y para ver cómo concuerda plenamente con la genética moderna era demasiado. Si los cromosomas me daban una cierta oportunidad para el premio Nobel, yo sabía que la estaba estrangulando al lanzar esta advertencia. Decide levantarse y en ese momento sabe que levantándose va a perder todo lo que ha construido. ¿Nos traes la tarta? La tarta que está un poco cruda. Eres maravillosa y resplandeciente. Eres adorable. Esta es la tarta que mamá querida ha hecho. ¿Te sirvo, Mariló? Me acuerdo del comentario del médico cuando Mariló acababa de nacer. Me llevó a una esquina y me dijo: su hija es horrible. Es la peor situación que se pueda conocer en trisomía. Y ya ven el resultado en la vida cotidiana. Vamos, que es horroroso. Todo esto 3 minutos después del nacimiento. En vez de decir, escuche, vamos a ayudarle, te dicen es la peor solución, casi como un reproche. Nos propusieron el aborto X veces, y eso es un escándalo. No es lo que unos padres Nos propusieron necesitan. el aborto hasta el 7º mes, porque hasta ese momento está autorizado. Esto es inadmisible. Para padres que ya tienen que gestionar una situación tan difícil como esta, no es fácil, ¿sabe usted? Esto no se hace naturalmente. Lo que se espera son ánimos, apoyo, pero no es el caso para nada. Buenas noches. Estos niños que no son como los otros. Este es el tema que vamos a abordar juntos esta tarde. En 1970, el debate sobre el aborto llega a Francia. Un proyecto de ley propuesto por el doctor Perret propone autorizar un tipo de aborto llamado profiláctico para los embriones portadores de una minusvalía. He oído hablar del aborto profiláctico. Me gustaría preguntar, ¿qué entiende por profiláctico, por favor? La profilaxia es prevenir una afección. En el ámbito médico, las vacunas están hechas con fines profilácticos y en el caso presente, cuando se trata de una interrupción del embarazo, es para evitar la venida de un niño malformado. Este hombre ha hecho una pregunta precisa y tenía perfectamente razón. Profiláctico no significa matar a los enfermos y no lo significará nunca. En cambio, si usted dice a un genetista, examine los cromosomas de este niño, y si son anormales, los suprimiré. Usted nos pide hacer exactamente el papel de Poncio Pilato y lavarnos las manos de lo que la gente haga después. Pues no, nosotros somos médicos. Yo no hablo desde lo alto de un púlpito, yo hablo de niños que son de carne y hueso. Y estos niños, yo no los quiero matar, porque son enfermos. ¿Qué es lo peor? Nos podemos preguntar sinceramente. No hay nada peor para un hombre que es erudito, un descubridor, y que se da cuenta de que su descubrimiento va a ir al lado opuesto de sus convicciones. Este debate interno debe de ser algo realmente espantoso. Hay probablemente en la televisión pequeños trisómicos que nos están oyendo y que nos comprenden, aunque ustedes piensen lo contrario, que tienen 10 años, 15 años, y quienes no podrán admitir que ustedes puedan proponer suprimir niños que se parecen a ellos. Y eso, como médico suyo que soy, no puedo dejar que lo digáis. Y a la mañana siguiente
Hay una señora, unos padres, que vinieron a la consulta con un chico que debía tener 10 o 14 años, y el chico dijo: he visto en la televisión que nos van a matar y tú eres mi médico, me tienes que defender. Entonces Jérôme vino a casa a comer y dijo: tienes razón, soy su médico, me tengo que oponer a esta ley. Es ahí donde vemos el momento en que el hombre se impone sobre todas las consideraciones que sean materiales, humanas, etc. Es su alma la que decide levantarse. Y él decía a menudo dos cosas. Decía: yo no pido que la gente esté de acuerdo conmigo, yo pido la libertad de expresar lo que yo creo. Y decía también: yo sé que es un combate perdido de antemano, pero todo el tiempo ganado es tiempo que estos niños van a poder vivir. Señoras y caballeros, buenas noches. Es verdaderamente difícil hablar del problema del aborto sin desvelar su propia opinión personal. Y sin embargo es lo que hay que intentar hacer para conservar la objetividad en vísperas del debate que promete ser apasionado en la Asamblea Nacional. La ley Perret, combatida por Jérôme Lejeune, no fue aceptada. Pero 4 años más tarde, un proyecto de ley ampliado llega a la Asamblea dividiendo profundamente la sociedad. Jérôme Lejeune aparece de nuevo en primera línea de actualidad en nombre de la medicina y del juramento hipocrático. La batalla que llevan nuestros adversarios es una batalla de hipocresía, una batalla de retaguardia. En más de la mitad del mundo se practica el aborto libre, pero parece que solo el feto francés merece una batalla así, que se llama abusivamente una batalla por el respeto de la vida. Como todo médico, estoy a favor de la vida. Estoy hecho para proteger y jamás para matar. Creo que lo que protege a los niños no es la ley, no es la policía, no son los jueces, es el amor de los padres y el respeto de la sociedad. Por eso estoy seguro de una cosa, que el amor de los padres no pasará, pero el respeto de la sociedad es posible que pase si la sociedad está loca hasta el punto de autorizar la eliminación de algunos de sus miembros. En este combate ha habido una movilización por etapas. Estaban los médicos por el respeto de la vida, que fue una enorme petición, un enorme movimiento. Nosotros habíamos tomado el relevo con los juristas para el respeto de la vida y luego estaban los alcaldes, consejeros generales, representantes políticos para el respeto de la vida. Firmas que habían llegado a 15.000 o 20.000 personas. Bueno, no estábamos muy lejos de conseguirlo. Bueno, objetivamente, si Pompidou no hubiera muerto, esta ley no hubiera pasado. Pienso que con la lucidez que caracterizaba a Lejeune, él sabía que no ganaríamos, pero esto no había impedido que él fuera siempre el líder del combate, incluso después continuó siéndolo. Puedo decir ahora que él era el jefe. Era él al que íbamos a ver. Era él el que daba las órdenes. Era él quien calmaba a los excitados y quien calentaba un poco a los templados y quien, por cierto, en ese momento hacía todas las intervenciones. La mayoría de estas eran radiofónicas y televisadas. Hasta el momento en que ya no le invitaron más porque era demasiado bueno. Entonces, señor Lejeune, yo estoy totalmente de acuerdo con usted cuando defiende la vida intrauterina. Pero defiéndala a todos los niveles. Se tendrían que crear lugares para vuestros niños monstruosos y para las familias que no tienen hogar y para la contaminación de la atmósfera antes que las bombas, las cuales sabemos muy bien, como ha dicho el señor Kastler, que son ridículas. Entonces hay que escoger. Sí, efectivamente hay que escoger. Hay que escoger entre la decrepitud y la juventud. Estoy muy interesado en lo que usted ha dicho, porque ha dicho entre la decrepitud y la juventud. Para escoger la juventud, usted propone matarla desde el origen. Esto no es razonable. Usted dice que está contra la pena de muerte para los culpables, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero usted quiere restablecerla para los inocentes. Usted ha dicho que un niño en el vientre de su madre no era inocente. Usted ha dicho que podía ser un agresor. No es cierto, no es un agresor. Es posible que en el estado en que se encuentra su madre, una cierta enfermedad haga a este embarazo muy difícil, en ciertos casos imposible. Es posible, pero lo que es agresor es la enfermedad que sufre la madre, no es el niño. En los entornos más bien de izquierdas, o más bien libertarios que yo frecuentaba,
Jérôme Lejeune era claramente un enemigo. Era un enemigo de la emancipación de las mujeres. Era alguien que luchaba para impedir el aborto. Y recordemos que él militaba también contra la contracepción, porque para él era un debate de vanguardia necesario para intentar impedir el debate sobre el aborto. Él no se andaba con chiquitas, decía su verdad. Fue una época que hemos olvidado, pero que fue extremadamente violenta. En esa época recibíamos llamadas anónimas desagradables sobre mi padre. Lo vi sobre las paredes de la facultad. Yo estaba con mi hermana Karine. Pintado en rojo decía, hay que matar a Lejeune y sus pequeños monstruos. Yo había ido a la facultad para buscar su coche. Las 4 ruedas estaban pinchadas. Me acuerdo también de manifestaciones en la Mutualité que fueron extremadamente violentas. Le lanzaron carne, no sé si era un hígado o algo así, para hacer como si fuera un bebé abortado. Cosas así, pero él no tenía miedo. Y también hubo ataques mediáticos contra Lejeune. Los artículos de Canard Enchaîné le reprochaban que se había alejado de su enseñanza para favorecer su opinión personal. Y sobre todo sus amigos, los más cercanos, se separaron de él diciendo, vas demasiado lejos. Yo creo que esto fue lo más difícil para él. Incluso sus amigos más cercanos, sus amigos médicos, se alejaron. Así que hubo un momento en que pensó que no podría continuar sus investigaciones en Francia. En esta época confusa, la obsesión de Jérôme Lejeune de encontrar lo más rápido posible un remedio para la trisomía le empujó a realizar investigaciones en las que muchos no creían, incluidos los miembros de su equipo. Además, su combate contra el aborto abre una fosa entre él y el medio científico al que él critica a menudo con vehemencia y que se lo hará pagar. Esto le ha llevado a tomar posiciones muy duras respecto a aquellos que no tenían esta visión, pero que al contrario tenían un enfoque eugenésico y quienes estimaron que no tenían por qué recibir lecciones de Lejeune. Me convocaron en la dirección del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y allí me explicaron que tenía que pedir la creación de una unidad. Prácticamente todos los investigadores de su equipo quisieron quedarse conmigo y acabamos en los locales de la antigua Facultad de Medicina. Casi de la noche a la mañana, todas las puertas se abrieron, mientras que en los últimos años todo se nos había cerrado. Porque mientras que en los años 60 ser del equipo de Lejeune era una etiqueta positiva, a finales de los 70 se convirtió en un horror. Uno de los compañeros de trabajo era la época en que se preguntaba a todos los que eran cercanos del gran periódico americano The Times cuál era su opinión para el premio Nobel. Y uno de ellos dijo esta frase absolutamente sorprendente. Yo no he votado por Lejeune porque esto le hubiera dado demasiado poder político. Me quedé sorprendidísimo, hundido de que alguien pueda decir algo así. Podría haber dicho porque su trabajo no es, no sé, podría haber encontrado otros argumentos. Pero que escogiera este argumento me conmocionó profundamente. Un día que me invitaron a una cena donde había algunas personalidades del mundo médico, gente que había estado a favor del aborto, el que me invitó me dijo, bueno, escuche, venga, pero para ellos usted es el diablo. Entonces dije, ¿soy el diablo porque he sido abogado de Paul Touvier? Esto fue justo después del caso Touvier. Él me dijo, no, para nada, porque es amigo del profesor Lejeune. Es decir, que esto era peor. Entonces le dije, me deja estupefacto.
Nos encontramos como al principio, pero había un vacío espantoso y además ya no teníamos fondos ni del Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica ni del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Y esto fue triste porque se encontró prácticamente solo y tuvo que acabar su carrera de forma, en mi opinión, no muy agradable. Esta marginación que golpea de lleno a Jérôme Lejeune es mundial. Ya no se le invita a los grandes congresos de genética en los que había sido la estrella, quedándose muy aislado. No obstante, se abren para él las puertas del Vaticano. En 1974 es nombrado experto de la Academia Pontificia de Ciencias que informa al Papa de los grandes temas científicos. Le hizo muy feliz este nombramiento de Pablo VI a la Academia Pontificia de las Ciencias. Consideraba este título como uno de los más importantes. Pablo VI murió un poco después y Juan Pablo II quiso conocer a los académicos y comieron juntos. No sé si es la palabra adecuada, pero fue una especie de flechazo recíproco, un intercambio a la vez de fe y de inteligencia. Aunque seguían caminos diferentes, la perspectiva final era la misma y cada uno de ellos reconoció en el otro a alguien que iba en la misma dirección, que les importaba lo mismo profundamente. Creo que lo que Juan Pablo II admiraba en mi padre es que era un hombre de fe científica y así él interrogaba a mi padre sobre la exigencia científica para poder después determinar cuál debía ser la posición de la Iglesia. Yo conocí al profesor Lejeune cuando organizamos el segundo Congreso para la Familia. El primero fue en Guatemala, el segundo en México. Vino como conferenciante. Lo habíamos invitado a tomar la palabra porque Su Santidad Juan Pablo II me dijo que, en su opinión, el profesor Lejeune era una de las personas más inteligentes que él había conocido nunca. Este es el piano. Eso es. Me gusta la música y voy a tocar un paseo de domingo. Marie-Laure siguió una enseñanza normal hasta los 15 años, al principio en una especie de programa de integración y después siguiendo más o menos los programas. De esta forma ha aprendido muy bien a leer. Contar es más difícil porque es muy abstracto. Ha terminado su escolaridad obteniendo el certificado de formación general. Después de esto tiene derecho a pasar el certificado de adaptación profesional. Tiene clases por correspondencia y esto le permite tener una escolaridad más flexible, más fácil y tener algunas actividades extraescolares. Ahora le doy un abrazo a mi hermano, a mi hermana y a mis padres. A finales de los años 80, un caso jurídico americano va a permitir a Jérôme Lejeune dejar un verdadero testamento científico sobre el principio de la vida humana. Estamos en Maryville, Tennessee. Una pareja en pleno divorcio, los Davis, está en pleito a causa de unos embriones congelados concebidos durante su matrimonio. La mujer quiere que nazcan, pero el marido se niega. El juez Young pide el punto de vista de los científicos para saber si estos embriones son considerados seres humanos que requieren derechos de custodia o bien si se trata de objetos que se pueden tirar. Martin Palmer, un joven abogado pro vida, al oír hablar de este caso, piensa inmediatamente en Jérôme Lejeune y le llama, un buen día de agosto de 1989, para exponerle el caso. Él me preguntó, ¿qué dice la madre? Yo le respondí, le ha dicho al juez que si él no le da los embriones para que ella se los implante, que se los dé de forma anónima a una mujer estéril para que esos niños puedan vivir. El marido dijo en privado a la mujer que si un día tenía los embriones en su poder, los destruiría.
El doctor Lejeune, después de un tiempo de reflexión, dijo: es increíble, es el juicio de Salomón. Yo no pensaba que podría reproducirse en la historia, pero pasa otra vez. Y se fue a Estados Unidos, asumiendo él los costes, para dar testimonio en este juicio. Me dije: ¿quién es este tipo? Antes de obtener la respuesta, 4 días más tarde, llegaban en avión a Knoxville. Entonces, intenté ponerle a prueba. Nos sentamos y hablamos durante 1 hora en el restaurante del hotel y le dije: ¿a quién sirve usted? Él me respondió: yo sirvo a mi rey. Yo sabía que hablaba de Jesucristo. Y yo le pregunté: ¿usted es católico y cree de verdad? Él me dijo: sí, señor. Yo respondí: entonces, de acuerdo, señor, usted va a ser mi testigo estrella. Los testigos de la oposición eran todos de Estados Unidos. Todos, sin excepción, decían: no, estos embriones no son nada, no son humanos, no son ni siquiera embriones, son preembriones. Les dieron un nombre especial: preembriones. Según la ley americana, no había ninguna duda de que un preembrión no estaba considerado como un ser humano. Esto estaba claro en los juicios del Tribunal Supremo. Concretamente, en el caso Lowe contra Wayne, el veredicto permitió el aborto en los años 70. Para resumir la posición de Lejeune en el proceso, un preembrión es un ser humano. Aunque solo tenga 4 células o 10.000 millones de células. Acabé mi contrainterrogatorio enseñando un huevo de gallina. Se lo enseñé preguntándole: profesor Lejeune, ¿podría decirme qué es esto? Él respondió: sin un examen más profundo, yo diría que es un huevo de gallina. Y yo dije: oh, yo pensaba que usted diría que es un pollito. Como le he dicho, haría falta un examen más profundo, pero si este huevo hubiera sido fecundado, podría ser un pollito. El juez Young, impresionado por el testimonio de Jérôme Lejeune, acabó por reconocer el estatuto de seres humanos a los embriones por primera vez en la historia judicial y se los entregó a su madre. Pero su veredicto fue revocado en recurso de apelación y llegó hasta el Tribunal Supremo hasta conseguir la destrucción de los embriones. A Marieville, Jérôme Lejeune testimonió como genetista, considerando que la vida humana comienza desde las primeras células, cuando el código genético del nuevo y único ser es constituido. Pero sus adversarios le acusaron de nuevo de dar una opinión religiosa y no científica. He aquí el debate que ocupará toda la vida de Jérôme Lejeune. ¿Cuándo comienza la vida humana según la ciencia? Desde el punto de vista científico y médico, la vida humana comienza cuando la cría es capaz de vivir por sí misma. Por eso la ley que autoriza el aborto fija la fecha en 24 semanas. Quizá digo esto porque soy genetista, pero conforme a nuestros conocimientos actuales, es irrefutable pensar que un individuo es individuo a partir del momento en que tiene su patrimonio genético. Es decir, a partir del momento en que se produce una fusión entre el patrimonio genético del ovocito y del espermatozoide. Y ahí comienza el programa de vida del individuo. Si usted cree en eso, entonces también tiene que creer que si usted quita células de su piel y las cultiva, vería que los cromosomas y las células se mueven. ¿Esto quiere decir que es lo mismo que la vida de una persona? No. Es solo que cada célula, hasta que muere, está viva independientemente. Sí, pero son células que, aisladas del cuerpo, no son capaces de desarrollarse y de tener un programa de vida
tal y como lo conocemos. Vie telle que nous les connaissons. Es un programa vivo, pero no es un programa de una vida. Creo que una gran parte, no sé qué parte porque es difícil decirlo, pero una gran parte de los niños que actualmente no son susceptibles de tener un tratamiento eficaz serán curados en algunos años. Admitir actualmente que por un pequeño progreso científico que permite detectar una enfermedad al principio de la vida, condenar esta vida sería no creer en la ciencia. No podemos imaginar que la investigación haya acabado, que los descubrimientos estén ya todos hechos. Este es el evento más fascinante del año. Es nuestra convención anual y aquí en Indianápolis vamos por la edición número 42. Somos 3.300 participantes, familias, profesionales, educadores, expositores y sobre todo nuestro grupo preferido, que son los 300 interesados, personas trisómicas de 15 años y más que tienen sus propias conferencias dentro de nuestra convención. Yo creo que es mi séptima u octava convención. He parado de contar con el paso de los años. He venido simplemente para aprender lo más posible, para ayudar a alcanzar el máximo potencial gracias a actividades cotidianas que se pueden hacer con ella. Hoy, la integración social de las personas trisómicas progresa poco a poco en Estados Unidos. Como la joven Riley, cada vez más niños están escolarizados. Algunos adultos autónomos viven solos y trabajan en empresas. Aunque estos avances son todavía frágiles, muestran la evolución de la mirada que tiene la sociedad sobre estas personas, cuya esperanza de vida en menos de un siglo ha aumentado de 10 a 60 años. Pienso que el Congreso Nacional del Síndrome de Down es realmente una gran inyección de alegría. Volvemos completamente renovados. Venimos aquí y encontramos una gran familia unida. Encontramos a compañeros de trabajo, encontramos amigos, encontramos personas con síndrome de Down y sus familias, y de pronto todo parece normal. Todo el mundo tiene los mismos valores, todo el mundo está entusiasmado y todo el mundo ve a las personas con síndrome de Down más parecidas a ellos que diferentes. La trisomía 21 es la anomalía cromosómica más extendida. Detectada antes del nacimiento, conduce al aborto en más del 90% de los casos en Francia. Sin embargo, esta investigación es la menos financiada por el sector público. Durante años, Jérôme Lejeune ha sido uno de los pocos en buscar tratamientos. Desde la década del 2000, la Fundación Lejeune prosigue su obra financiando la investigación, hoy en plena efervescencia. Hasta tal punto que varios centros de investigación lanzan ahora los primeros ensayos clínicos. Encontramos al doctor Brian Skotko en Boston, en uno de estos centros de investigación. Él mismo es hermano de una chica trisómica y creó en el Hospital General un departamento totalmente dedicado al seguimiento médico de personas con trisomía 21. Como Patrick, cada mes vienen por decenas para probar los futuros tratamientos. Patrick, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber venido. ¿Qué tal está saliendo todo? Fenomenal. Primero voy a escuchar tu corazón, tus pulmones, ¿vale? Hace varias décadas se decía, ¿qué se puede hacer contra el síndrome de Down? Es un cromosoma más. ¿Cómo se puede conseguir un tratamiento del síndrome de Down en su conjunto? Pero hoy,
Los misterios del síndrome de Down se desvelan poco a poco. Se empieza a comprender la acción de los genes sobre el cromosoma 21. Y hay un medio para modificarla y mejorar así la vida de las personas trisómicas. Ahora tenemos la posibilidad de cercar un gen, de disminuir un poco su efecto o de mejorar el desarrollo de esa proteína para eliminar los problemas. Es un avance que nos entusiasma. Otro avance concierne al ámbito del conocimiento. Podremos comprender qué es lo que funciona mal en el circuito del cerebro, dificultando el aprendizaje, la memorización y el lenguaje. Cada vez nos acercamos más a esto. Las cosas avanzan muy rápidamente ahora. Los niños con síndrome de Down que viven hoy tendrán posibilidades terapéuticas en el futuro por primera vez. Ha habido varios gigantes en la historia del síndrome de Down y varios capítulos importantes han sido escritos por Jérôme Lejeune. En cierto modo, el evento fundador de 1959, cuando fue descubierto que un cromosoma de más era la causa de la trisomía 21, fue el principio de una epopeya, el principio de una odisea de la investigación, el mismo estremecimiento, el mismo entusiasmo por descubrir a través de un microscopio, al igual que la primera vez que se vio el cromosoma 21 de más, sigue existiendo en las aulas del Hospital de Boston, donde hacemos los ensayos terapéuticos y vamos de descubrimiento en descubrimiento. Y todo esto se realiza con el mismo espíritu que tenía Jérôme Lejeune, es decir, cómo podemos mejorar el día de mañana de las personas con síndrome de Down. Estamos contentos de que formes parte del estudio. Gracias por tu participación. Buenos días, Mariló. ¿Qué tal estás? Bien, ¿Qué contenta estás? voy a cantar. De acuerdo, Sara y yo vamos a ir a escucharte. Les damos la bienvenida a este pequeño concierto de Navidad de los coristas del Buen Consejo. Les pedimos un aplauso. Algunos días después de su nacimiento, Mariló fue bautizada en la maternidad, el mismo día de la muerte del profesor Lejeune. Recibimos una llamada justo antes del bautizo en la que nos decían: el profesor Lejeune está muy mal, ¿podéis rezar por él durante el bautizo de Mariló? Sería algo especial, así que rezamos por él, y figúrense que al final del bautismo tuvimos otra llamada que anunciaba la muerte del profesor Lejeune. El 3 de abril de 1994, día de la resurrección, Jérôme Lejeune murió de cáncer en París. Tenía 67 años. Para mí fue una gran pérdida porque él se ocupaba de este niño y no era solo él, estaban todos los otros jóvenes. Es difícil, ¿sabes? Bueno, yo estaba... Y entonces... Bueno, fue muy duro. Vivimos su enfermedad, que fue extremadamente rápida, puesto que en 5 meses murió, con esa paz que él nos daba. Pero él estaba triste sobre todo por sus pequeños enfermos, porque él decía: ellos no van a comprender por qué los abandono. Y por esta frase, gracias a esta frase, inmediatamente después creamos la Asociación de Amigos del Profesor Lejeune y la Fundación, porque pensamos que no podíamos abandonar a los pacientes de papá.
Estuve muy influenciado por el profesor Lejeune y el discurso que dio en 1969. Ha habido muchas ocasiones en las que he ayudado a una familia en la decisión de terminar con el embarazo. Les he asistido con dolor y el origen de este sufrimiento es la lógica, la ciencia del discurso del profesor Lejeune en 1969. Pero es una decisión muy difícil el suprimir una vida basándose en resultados de laboratorio. Lo que el profesor Lejeune hizo, creo, es hacernos comprender que nosotros teníamos un papel decisivo, que había una dimensión de agonía para todas las personas involucradas. El profesor Jérôme Lejeune es el que descubrió el cromosoma de más responsable de la trisomía 21, la causa del síndrome de Down, pero él fue mucho más que eso. Fue un científico de principio a fin. Él encarnaba lo mejor de la ciencia y nunca la traicionó. Pero él había comprendido también que, a causa de la ciencia, tenía también una responsabilidad hacia la persona humana. No se trata de religión ni de fe, es solo comprender la vida humana. Cuando comprendemos el valor de la vida humana, quiero decir, este hombre era tan increíble, había comprendido todo. Luchó por aquellos que no podían hacerlo. Yo diría que era un ser excepcional, como no se conoce, uno entre 10.000. Pero este hombre tenía un don. En mi opinión, era como un apóstol. Era como un discípulo. Y él servía a su rey. Entonces, lo que pasa es que estamos ante un dilema, que es el siguiente. La técnica es acumulativa. La sabiduría, no. Seremos cada vez más poderosos, o sea, cada vez más peligrosos. Desgraciadamente, no seremos cada vez más sabios. Los que tenemos esta profesión, ¿qué podremos hacer para saber qué se debe hacer? ¿Qué debe ser rechazado? Necesitamos una referencia, y quizás una referencia mucho más fuerte que la ley natural de la que os hablaba antes. Y esta referencia es muy sencilla. Ustedes la conocen todos. Se resume en una palabra, mejor dicho, en una frase. Pero una frase que juzga todo, que explica todo, que contiene todo. Y esta frase dice simplemente: lo que hagáis al más pequeño de los míos, es a mí a quien me lo hacéis.